Mi nombre es Ana Valdés, tengo 31 años y descubrí que el escarnio de la familia puede ser el combustible más devastador para la transformación. Lo aprendí cuando mi propio tío me gritó en la cara que moriría pobre y sin futuro. Él estaba en el bufete de abogados, Robles y Asociados, en Guadalajara, rodeado de todos nuestros parientes, discutiendo la herencia de mi abuelo, cuando soltó esa frase que resonaría para siempre en mi memoria. Lo que él no sabía es que su sobrina despreciada, aquella que consideraban adicta al juego y la perdedora de la familia, estaba a punto de entrar en esa misma sala. Porque mientras mi familia me consideraba un caso perdido, yo me había convertido en algo que ellos jamás imaginarían posible. Y cuando aquella puerta se abrió y el abogado de la familia mencionó mi nombre para leer una parte específica del testamento, la risa de mi tío murió en su garganta, pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Crecí en un barrio tradicional de Guadalajara, en una casa donde el juicio se servía como plato principal en cada comida. Mi familia, los Valdés, siempre fue conservadora. Mi padre, don Roberto Valdés, era un gerente de banco jubilado. Mi madre, doña Sonia, maestra de primaria. Y mi tío Marco, hermano de mi padre, era un exitoso comerciante de refacciones para autos y se había autoproclamado el patriarca de la familia tras la muerte de mi abuelo Antonio. Desde adolescente, yo fui la oveja negra. A los 16 años, empecé a jugar póker en línea como pasatiempo. Era buena, muy buena. Tenía una facilidad natural para calcular probabilidades y leer a las personas, incluso a través de una pantalla. Pero cuando mi familia lo descubrió, fue un escándalo. Para ellos, no era un talento, era un vicio. Yo era una adicta al juego, una perdedora sin remedio. Mi tío Marco era el más cruel de todos. En cada almuerzo de domingo en casa de mi abuela, él se aseguraba de humillarme. Recuerdo su voz cargada de sarcasmo diciendo: miren, nuestra jugadora profesional. Seguro va a morir pobre, mantenida por sus padres para siempre. Mis primos, Ricardo y Valeria, los hijos de mi tío Marco, eran los orgullos de la familia. Ricardo, ingeniero civil, casado, con 2 hijos. Valeria, dentista con su propia clínica, una vida estable. Yo siempre era el contraejemplo, la historia de advertencia que contaban a sus hijos. A los 18 años, cuando anuncié que quería estudiar Derecho, la reacción fue devastadora. Mi tío se rió tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Lo escuché decir: ¿Derecho? ¿Tú, qué te pasas el día jugando a las cartas en internet, Ana? Deja esa payasada. No tienes disciplina ni para terminar un curso técnico. Mi padre, a su lado, solo negaba con la cabeza, avergonzado. Me dijo: hija, sé realista. No tienes el perfil para la abogacía. Un abogado debe ser serio, responsable. Mejor busca un trabajo normal y deja de soñar tan alto. La gota que derramó el vaso llegó en mi cumpleaños número 19. Durante la cena, mi tío Marco me dio un ultimátum frente a todos. O dejas esa manía del póker y consigues un empleo decente, o admites de una vez que vas a ser mantenida por la familia toda la vida. Porque por el camino que vas a morir pobre y sola. La sala quedó en silencio. Nadie me defendió. Vi en los ojos de mis padres no solo decepción, sino resignación. Ellos habían aceptado el veredicto de mi tío, yo era un caso perdido. Esa noche, mientras ellos me veían como la futura carga de la familia, yo tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a discutir. No iba a irme de casa. Iba a quedarme, justo debajo de sus narices, y les demostraría que estaban completamente equivocados sobre quién era yo en realidad. La guerra no se ganaría con gritos, sino con silencio, estrategia y paciencia. Las mismas habilidades que el póker me había enseñado, en los años que siguieron, construí una fachada impenetrable. Para mi familia, yo era exactamente lo que ellos esperaban, la chica que jugaba al póker. Pero ahora, cada partida tenía un propósito. Lo que ellos no sabían es que me había vuelto extremadamente buena en el juego. Ya no era un pasatiempo. Era una profesión. Participaba en torneos en línea, ganaba dinero de forma consistente y ahorraba cada centavo para financiar mi verdadero plan, mi carrera en Derecho. Durante el día, para mantener las apariencias, trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en un buen barrio de Guadalajara. El salario era bajo, pero me daba la excusa perfecta para estar siempre, sin dinero, frente a mi familia, reforzando la narrativa que ellos habían creado para mí. Por la noche,
mi verdadera vida comenzaba. Estudiaba para el examen de admisión a la universidad y, en la madrugada, jugaba al póker profesionalmente. En 2 años, logré ahorrar lo suficiente para pagar una universidad privada. Fui admitida en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, una de las más respetadas de la región, pero no le conté a nadie. Absolutamente a nadie. Para ellos, yo seguía siendo Ana, la adicta al juego, la recepcionista sin futuro. La rutina era agotadora. Trabajaba de 8 a 5 en la clínica, estudiaba Derecho de 7 a 11 de la noche, y jugaba al póker de medianoche a 3 de la mañana. Dormía 4 horas por noche, a veces menos. Vivía a base de café y una determinación fría, alimentada por cada comentario despectivo, cada mirada de lástima que recibía de mi propia familia. Durante los 5 años de la carrera, mantuve la misma estrategia. Mi familia continuaba viéndome como un fracaso. En los almuerzos de domingo, mi tío Marco nunca perdía la oportunidad de humillarme. Recuerdo su vozarrón preguntando frente a todos, ¿y qué, jugadora? ¿Sigues ganándote la vida en Internet? ¿Cuándo vas a madurar y conseguir una vida decente? Mis primos me miraban con una pena condescendiente. Ricardo, el ingeniero, una vez incluso me ofreció un puesto de asistente en su constructora para ayudarme a salir de esa vida. Valeria, la dentista, siempre decía que podía trabajar como recepcionista en su consultorio hasta que encontrara algo mejor. Yo les agradecía con una sonrisa vacía, actuando el papel de la sobrina agradecida y sin rumbo. Lo que ellos no sabían es que, mientras me ofrecían trabajos menores, yo estaba entre los mejores alumnos de mi clase. Ganaba competencias de debate jurídico. Hacía prácticas en bufetes de abogados de renombre, construyendo una reputación sólida en el mundo académico, todo en secreto, lejos de sus ojos juzgadores. Me gradué a los 24 años con honores. En la ceremonia de graduación, mientras otras familias celebraban orgullosas, yo estaba sola entre la multitud. Pero no me importaba. Había aprendido a encontrar la motivación en mi propia fuerza. Al poco tiempo, conseguí un puesto de becaria en el Bufete Santillán y Asociados, especializado en Derecho Empresarial. Era uno de los despachos más prestigiosos de Guadalajara. Mi salario inicial ya era 3 veces mayor que el que ganaba como recepcionista. Pero seguí viviendo con mis padres y manteniendo las apariencias, para mi familia. Yo seguía siendo la recepcionista que jugaba en sus ratos libres. Cuando preguntaban por mi trabajo, respondía vagamente que las cosas iban mejor, pero nunca entraba en detalles. Ellos interpretaban eso como si hubiera conseguido un aumento miserable. 2 años después, fui ascendida a abogada junior. 3 años más tarde, me convertí en abogada senior. Y me especialicé precisamente en el área que más me fascinaba, el derecho sucesorio. Herencias, testamentos, disputas familiares. Era irónico cómo el destino preparaba el terreno. Durante esos años, acumulé un patrimonio considerable. Además de mi alto salario, seguí jugando al póker profesionalmente y hacía inversiones inteligentes. Compré un pequeño apartamento en el centro, pero nunca me mudé. Oficialmente, seguía viviendo en casa de mis padres. Mi tío Marco se volvía cada vez más ácido conmigo. Ahora, con casi 60 años, se había vuelto aún más amargado. Miren, nuestra mantenida de la familia, decía cada vez que me veía. 30 años y todavía viviendo con sus padres. ¿No les dije que moriría pobre? Mis padres, aunque no eran tan crueles, también demostraban vergüenza por mi aparente situación. Varias veces, mi madre me sugirió que buscara algo más estable, que dejara de perder el tiempo con juegos y consiguiera un marido trabajador. Ninguno de ellos sabía que me había convertido en una de las abogadas más respetadas de la ciudad en mi área de especialización. La niña que creció siendo llamada fracasada era ahora la doctora Ana Valdés, pero ese era un secreto que solo yo conocía. Y estaba esperando el momento perfecto para revelarlo. La revancha, el verdadero punto de inflexión, no llegó en una mesa de póker ni en un tribunal. Llegó en una tarde de martes de marzo, con una simple llamada telefónica a mi oficina. Yo estaba revisando un caso complejo cuando mi asistente me pasó la llamada. Al otro lado de la línea, una voz formal y desconocida habló. Doctora Ana Valdés. Habla el licenciado Eduardo Robles del bufete Robles y Asociados. ¿Podría usted presentarse en nuestra oficina mañana a las 2 de la tarde? Es sobre el testamento de don Antonio Valdés. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con fuerza.
Mi abuelo Antonio había fallecido hacía 6 meses, dejando un patrimonio considerable, 3 inmuebles, una pequeña empresa de transportes y una cantidad significativa de dinero. Toda la familia estaba involucrada en el proceso de la herencia, pero a mí, a la nieta, descarriada. Nunca me habían llamado para ninguna reunión, el licenciado Robles continuó. Su voz imperturbable: don Antonio dejó instrucciones específicas para que usted fuera convocada únicamente en este momento del proceso. Hay una cláusula en el testamento que la menciona a usted específicamente. Colgué el teléfono en un estado de shock. Mi abuelo, con quien no tuve una relación muy cercana después de la adolescencia, me había incluido en su testamento. ¿Y por qué el secreto hasta ahora? Esa noche no pude dormir. Mi mente de abogada trabajaba sin descanso, analizando cada posibilidad. ¿Qué podría significar? ¿Mi abuelo me habría dejado algo? ¿Por qué tanto misterio? Era una jugada que no podía prever, una carta que no había visto venir. A la mañana siguiente, me preparé para la reunión como un soldado se prepara para la batalla. No elegí la ropa de la recepcionista Ana, sino la armadura de la doctora Valdés. Escogí mi mejor traje, un Armani que había comprado con mis propias ganancias y que mi familia nunca había visto. Recogí mi cabello en un moño elegante y me puse mis gafas de lectura, las que uso solo para trabajar. Mi familia ni siquiera sabía que las necesitaba. Para ellos, yo ni siquiera leía. Llegué al bufete Robles y Asociados 10 minutos antes de la hora. Era un edificio imponente en el corazón financiero de Guadalajara, con paredes de mármol y muebles de caoba. La recepcionista me trató con el respeto que mi apariencia y mi título imponían. Me dijo: doctora Valdés, el licenciado Robles la está esperando. Me guió hasta una gran sala de reuniones con una mesa de roble que parecía tener kilómetros de largo. Y al entrar, sufrí el mayor impacto de mi vida. Toda mi familia estaba allí. Mi padre, don Roberto. Mi madre, doña Sonia. Mi tío Marco y su esposa. Mis primos, Ricardo y Valeria. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, con expresiones serias, como si estuvieran decidiendo el destino del mundo. Todos me miraron con una sorpresa absoluta, que rápidamente se convirtió en incomodidad y desdén. Fue mi tío Marco, por supuesto, el primero en hablar. Su voz era un látigo de desprecio. Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión de gente seria, de abogados. Antes de que yo pudiera responder, el licenciado Eduardo Robles se levantó de la cabecera de la mesa y se acercó a mí, extendiendo su mano con una sonrisa respetuosa. Doctora Ana Valdés, es un placer tenerla aquí. Por favor, tome asiento. El silencio que se instaló en la sala fue ensordecedor. Pude sentir el peso de 8 pares de ojos fijos en mí, cargados de una confusión total. Mi tío Marco parecía haber visto un fantasma. Su boca se abrió y se cerró un par de veces antes de que pudiera balbucear una sola palabra: ¿doctora? Lo repitió, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. ¿Cómo que, doctora? El licenciado Robles, ajeno al drama familiar que estaba a punto de detonar, continuó profesionalmente mientras yo tomaba mi lugar en la mesa, justo frente a mi tío. La doctora Ana Valdés es una abogada especializada en derecho sucesorio, graduada de la Universidad Panamericana, explicó. Tengo excelentes referencias de su trabajo en el bufete Santillán y Asociados. De hecho, es un honor tenerla con nosotros. Mi padre se levantó de su silla, incrédulo. Me miró como si nunca me hubiera visto en su vida y preguntó: Ana, ¿eres abogada? ¿Cuándo? ¿Cómo? Era el momento. El momento que había esperado durante 13 largos años. Asumí por completo mi postura profesional, la misma que usaba frente a un juez. Me gradué hace 7 años, respondí, mi voz clara y firme, resonando en el silencio de la sala. Me especialicé en herencias y sucesiones hace 5. Trabajo en Santillán y Asociados como abogada senior. Mi madre comenzó a llorar en voz baja, sin entender realmente lo que estaba pasando. Ella me preguntó, con la voz rota: pero hija, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar que? Porque ustedes nunca preguntaron, la interrumpí, pero con calma, sin rastro de ira. En 13 años, desde que dije que quería estudiar Derecho, ni uno solo de ustedes se interesó en saber si lo había logrado. Prefirieron asumir que yo era una fracasada. Mi tío Marco, visiblemente incómodo, intentó contraatacar. Pero tú jugabas al póker. Trabajabas como recepcionista.
Jugaba al póker profesionalmente para pagar la universidad que ustedes se negaron a apoyarme, le contesté. Trabajaba como recepcionista durante el día y estudiaba de noche. Cuando me gradué, mantuve ambos trabajos hasta que pude establecerme en el bufete. El juego que había planeado durante más de una década estaba a punto de llegar a su mano final. Y yo tenía todas las cartas, asterisco. El licenciado Robles carraspeó, retomando el control de la reunión con la autoridad de un hombre acostumbrado a los dramas familiares. Bien, dijo, ahora que todos estamos al tanto de la cualificación de la doctora Valdés, puedo continuar con la lectura del testamento. Abrió un sobre sellado con solemnidad. Don Antonio Valdés dejó instrucciones muy específicas. La propiedad ubicada en la avenida Chapultepec, valuada en 800,000 pesos, se lega a su nieta, Ana Valdés, bajo la condición de que se haya graduado de una carrera universitaria antes de cumplir los 30 años de edad. La sala explotó en un murmullo de incredulidad. Mi tío Marco parecía que iba a sufrir un infarto. El licenciado Robles continuó, su voz firme por encima de los susurros. Además, hay una carta personal de don Antonio para su nieta. Me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuelo. Con las manos ligeramente temblorosas, la abrí. La leí en silencio, pero en mi mente, era como si pudiera escuchar su voz. Mi querida Ana, comenzaba la carta, siempre supe que tenías algo especial. Tu determinación y tu inteligencia me recordaban a mí cuando era joven. Si estás leyendo esto, significa que lograste demostrarles a todos que estaban equivocados sobre ti. Esta casa es tu premio por nunca haberte rendido, por nunca haber abandonado tus sueños, incluso cuando nadie más creía en ellos. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras terminaba de leer. Mi abuelo, de alguna manera, lo había sabido. Había visto en mí algo que mi propia familia se negaba a encerrar. Él había apostado por mí. Mi tío Marco estaba completamente trastornado. Oí su voz, llena de rabia y envidia: esto no puede ser verdad. 800,000 pesos para ella. El licenciado Robles fue categórico. El testamento es válido y las condiciones se han cumplido. La doctora Valdés se graduó a los 24 años, mucho antes del plazo establecido. Fue mi primo Ricardo quien finalmente preguntó lo que todos querían saber. Ana, ¿y cuánto ganas como abogada? Respiré hondo antes de responder, sabiendo que esta sería la estocada final. Mi salario base es de 15,000 pesos al mes, más bonificaciones que varían entre 5 y 10,000, dependiendo de los casos que asumo. La información cayó como una bomba en medio de la sala. Mi tío, que siempre se jactaba de ganar 8,000 al mes con su tienda de refacciones, se quedó pálido como el papel. Mi madre, todavía procesando todo, me preguntó: hija, ¿por qué seguiste viviendo en casa? ¿Por qué no dijiste nada? Porque quería asegurarme, respondí, de que cuando me respetaran, fuera por lo que yo realmente había logrado, no por una obligación familiar. Quería que descubrieran por cuenta propia que estaban equivocados sobre mí. Mi prima Valeria, la dentista que siempre me había tratado con condescendencia, ahora me miraba con una mezcla de admiración y vergüenza. Ana, discúlpame por todos estos años, dijo en voz baja. No tienes que disculparte, le respondí con una tranquilidad que la sorprendió. Ustedes me dieron la motivación que necesitaba. Cada broma, cada comentario malicioso. Cada, vas a morir pobre, me dio la fuerza para estudiar una hora más, para trabajar en un caso más. Para especializarme más. Mi tío Marco, siempre orgulloso, hizo un último intento por mantener su autoridad. Aún así, deberías habérnoslo contado. La familia no se esconde cosas. Lo miré directamente a los ojos. Tío Marco, la verdadera familia apoya, incentiva, cree. La verdadera familia no humilla a su sobrina de 19 años el día de su cumpleaños. Él no tuvo nada que responder. El licenciado Robles concluyó la reunión, entregándome las llaves de la casa y toda la documentación. Al salir del bufete, mi familia me acompañó en silencio hasta el estacionamiento. Fue entonces cuando vieron mi coche, un Honda Civic que había comprado hacía 2 años, pero que mantenía estacionado lejos de casa para preservar mi fachada. Fue el último símbolo, la prueba final de que la vida que ellos conocían era solo una pequeña parte de la mía. Hoy, 2 años después de aquel día, mi relación con mi familia ha cambiado por completo. Me respetan, me consultan, me incluyen en las decisiones importantes. Pero sé que si no fuera una abogada exitosa, seguiría siendo, Ana, la adicta al póker. Aprendí que la mejor venganza no es la que humilla,
sino la que transforma el juicio en admiración. Cada caso que gano, cada cliente que ayudo, cada reconocimiento profesional que recibo, es mi respuesta silenciosa para todos los que dudaron de mí. La niña que creció siendo llamada fracasada se convirtió en la doctora Ana Valdés, la abogada respetada que heredó la casa del abuelo que siempre creyó en ella. A veces, la justicia más dulce es simplemente convertirte en aquello que dijeron que nunca serías capaz de ser. La historia de mi familia demuestra que nunca debes subestimar a nadie. ¿Qué parte de esta revelación te impactó más? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más historias de justicia. Hasta la próxima, *.